hoy nos vamos a dar el gusto. Estamos con Romina del Pla. ¿Nos escuchás, Romina? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, genial. Te agradecemos mucho que estés acá conectada con Fiebre de Viernes a través de Radiográfica. Entiendo que vos estudiaste en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires. Sí, entendés bien, y también soy docente en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cátedra de Historia de los Sistemas Económicos. Ah, bien. ¿Conocés el arbolito del patio de Puan, entonces? Por supuesto, por supuesto. Mítico arbolito para todos los que estudiamos ahí, ¿no? Bueno, querida Romina, sabemos que vos terminaste tu función como diputada en diciembre del año pasado, ¿no? ¿Es así? Sí, el 10 de diciembre me tocó rotar. Ustedes saben, lo cuento para los oyentes por ahí si no lo conocen. Exacto. Que el Frente de Izquierda tiene un acuerdo de rotación en las bancas por el cual, los cargos que se conquistan, que se obtienen, se reparten en un tiempo para que cada uno de los partidos que integramos el Frente de Izquierda pasemos por esa banca, sea en el Congreso Nacional, en una legislatura o en un consejo deliberante. Es un principio que viene funcionando muy bien y que, da posibilidad de que los distintos partidos tengan la posibilidad de desarrollar la experiencia, más allá de que el programa es un programa común, pero cada uno tiene su impronta, sus dirigentes que está bien que hagan la experiencia de desarrollar la función y que tengan su espacio. Así que a mí me tocó, después de 3 años, renunciar el 10 de diciembre y dejarle mi lugar a Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista. Genial. Veía ahí en algunos informes que están en las páginas web de Prensa Obrera y demás, hay un video muy bonito y ahí se cuenta que tu papá Miguel, y tu mamá Norma eran militantes también, militantes muy activos por lo que se ve en ese video. Y yo recordaba que he visto experiencias de hijos de militantes que tienden más bien a tomar casi lo opuesto, ¿no? Casi que te diría que se resienten con esa militancia ferviente de los padres y terminan casi detestando la militancia política. Por suerte no fue tu caso, eso no te alejó, ¿no? Bueno, como vos bien decís, mis padres son militantes del Partido Obrero, uno en Santa Cruz, mi madre acá en el conurbano, y siguen siéndolo. Y a mí me tocó, creo que también soy parte de una generación, que es la generación de los que entramos a la secundaria en la posdictadura, penitas, y hicimos también una experiencia en ese momento de cierta efervescencia y de ilusiones de muchos sectores en lo que podía ser la primavera democrática. Claro. Y después yo ya militaba en la izquierda y sabía que eso no iba a pasar, que probablemente se ilusionaran, y que eso finalmente lo que ocurrió. Y por supuesto tuve mi momento también de reflexión sobre si era mi camino propio o no. Y por supuesto que sí, que decidí que sí, y seguí este camino común también. Pero como vos decís, muchas veces hay diferentes experiencias entre padres e hijos, pero mira, en el Partido Obrero hay muchas familias que militan, así que tampoco es tan raro mi caso. Bien. Sí, sé muy bien de lo que hablas porque somos del mismo año casualmente, así que vivimos experiencias similares en cuanto al clima político. Y leí algo que, por supuesto, no puedo soslayarlo, que es esto que se cuenta sobre tu trabajo como cafetera. ¿Es así? ¿Esto es cierto? ¿Tuviste una experiencia vendiendo café en un mercado, ¿no? De muy chiquita. Sí, por supuesto. Mira, justo estaba charlando con una amiga acá, que como la mayoría creo que de las y los jóvenes atravesamos una larga experiencia de trabajo precarizado, ¿no? Antes de poder entrar a algún tipo de trabajo con algún derecho. Y a mí me tocó hacer muchas cosas, cobranzas, varias cosas, pero después apenitas terminé la secundaria, fui a trabajar a un mercado mayorista de verduras que queda en Febrero, que sigue estando, Coproico, allí entré a trabajar vendiendo café, y trabajé 4 años, y fue una experiencia que de alguna manera creo que me formó bastante. Después ya estudiaba en la universidad, mientras hacía eso, financié parte de mis estudios, y después finalmente empecé a trabajar como docente, pero
Pero bueno, sí, fue una de mis experiencias más fuertes previo a la docencia. Bien. Sos profesora de historia. ¿En qué te gusta en alguna época en particular? ¿Te especializaste en algún momento de la historia en particular? No, porque en realidad cuando entré a la facultad, creo que como muchos, tenía una idea más ligada a dedicarme a la investigación y demás, y después la vida me fue llevando para otro lado. Entonces, terminé dándole más importancia a la docencia, ¿viste? Y creo que ese es finalmente es el lugar que encontré como propio. Y bueno, siempre, qué sé yo, me tira mucho la historia de los pueblos originarios de América. Eso siempre fue lo que más me gustó, y cuando pude viajar lo hice también recorriendo espacios y lugares y ruinas y demás, pero bueno, qué sé yo, me parece que lo más interesante es poder aprender de nuestra historia reciente, ¿no? Y cómo tenemos que sacar las conclusiones, que yendo siempre detrás de programas de las clases dominantes, por más que se disfracen de planteamientos populares, siempre se va al fracaso, ¿no? Y eso creo que es la clave y uno de los ejes que hoy el Partido Obrero de Frente Izquierda trata de colocar en este proceso. Sí, hablabas de viaje, me imagino que como profesora de historia, cuando viajás, no tenés la mirada del turista común. Digo, a mí me pasó de ir a las ruinas de San Ignacio, en Misiones, y decís, pucha, acá hay un montón de historia, y ver toda la película de cómo es que se llegó a estas ruinas, que por ahí un turista más desatento con esos temas lo ven como algo simpático, y uno ve atrás de eso todo lo que fue la expulsión de los jesuitas, y eso te pasa así, ¿no? De tener esa mirada a donde vas con todo el proceso histórico-social de ese lugar. Sí, por supuesto. Me ocurrió cuando siendo muy joven. Después ya la verdad que no lo pude volver a hacer, pero era bastante joven cuando fui a México y por supuesto tuve toda esa experiencia que vos comentás, ¿no? Sí. A San Ignacio fui recientemente, ¿sabés que fui en 2019, cuando estábamos haciendo la campaña electoral para la presidencia y en mi caso la vicepresidencia del Frente Izquierda. Claro. Así que ahí pude hacer un alto y fui a las ruinas de San Ignacio que no conocía. Espectacular. Bueno, te traigo un poquito al hoy, Romina. Hicieron un frazadazo, está bien, así lo denominaron, creo, ¿no? Por el tema de la calefacción en las escuelas. ¿Estuviste participando? Por supuesto, sí. Mira, el Suteba Matanza hoy desarrolló una caravana y un frazadazo frente al Consejo Escolar y después frente a la Jefatura Regional. Lo del frazadazo viene también de otras experiencias de años anteriores, donde justamente el tema de la calefacción se había puesto muy en evidencia y nos pareció adecuado tomarlo. ¿Por qué? Bueno, porque una enorme cantidad de escuelas del Distrito de La Matanza y de toda la provincia no tienen las condiciones de infraestructura adecuadas para este regreso a la presencialidad que se ha impuesto sin atender ni la situación sanitaria real ni las situaciones educativas. Ha sido una decisión política del gobernador que tiene que ver con cómo reposicionarse en el cuadro electoral y demás, pero no que atendiera a los problemas reales de las escuelas. Y tanto es que no lo atendieron, que anunciaron la presencialidad y resulta que un montón de escuelas no podían empezar, y no pudieron empezar. El 70% de escuelas en La Plata no podían empezar, acá en La Matanza un montón, y en otras igual empezaron, pero con estudiantes y docentes muertos de frío en esta semana de la ola polar. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que planteamos hoy? Bueno, primero que hagan la revisión de todas las estufas, la revisión de todos los sistemas de calefacción, la reparación donde corresponde, que se haga un plan de obras. Eso fue el eje de hoy. Un plan de obras queremos de cuántas aulas y cuántas escuelas nuevas se van a construir en el próximo periodo para dar lugar a los desdoblamientos de cursos de primaria y de secundaria, que hoy tienen 45, 50, 58, 64 alumnos, y que lamentablemente son muchísimas en localidades como González Catán y Virrey del Pino. Entonces, no podemos seguir siempre en la misma situación y naturalizando que cada vez haya más escuelas
que tienen esa cantidad de alumnos adentro de un aula, que además hoy no se puede tener, claramente, vos te das cuenta que en este cuadro sanitario, entonces es una mentira cuando se dice que se volvió a la presencialidad, porque volver a que una burbuja de 10 alumnos vaya cada 6 semanas, no es volver a la presencialidad, eso es poner un título en algún diario, la realidad es otra, y por eso los docentes, que somos los principales preocupados por volver a la presencialidad, pues somos los que más queremos volver a la presencialidad, estamos hartos del trabajo totalmente recargado de una virtualidad donde además nos damos cuenta de que muchos de nuestros estudiantes no pueden acceder y por lo tanto reclamamos la conectividad gratuita, reclamamos que haya dispositivos y nos hemos puesto al frente de esos reclamos todo este año y medio. De todas maneras nos damos cuenta que no se puede naturalizar esta situación de funcionamiento. Entonces, bueno, la actividad de hoy tuvo que ver con esto, por eso nos dirigimos al Consejo Escolar, después nos dirigimos a la Jefatura Regional, donde de alguna manera nos reconocieron que efectivamente esta es la realidad. Imagínate, va creciendo la matrícula, entre 10.000 y 15.000 alumnos por año en La Matanza, en escuelas públicas. Imagínate, cada año la matrícula aumenta en una cantidad que serían 15 escuelas nuevas. Ahora, en todos los últimos años, no solo este año y medio del gobierno de Axel Kicillof, sino en los 4 de Vidal y antes, en los 8 de Scioli, no se construyó una escuela. ¿Se entiende? Y ese es el problema, que venimos de un arrastre ya demasiado agudo en materia de desinversión, en materia de infraestructura. Y el problema es que todos los gobiernos dicen que invierten un montón en infraestructura, pero si siguen gastando la plata como la vienen gastando, que es que se la llevan las empresas de infraestructura escolar, que cobran una fortuna y la más de las veces terminan abandonando la obra, no terminándola, haciendo obras de pésima calidad, arreglando una cosa y desarreglando 3, bueno, efectivamente, por más plata que se ponga, siempre vamos a estar en la misma situación. Entonces hay que cambiar la lógica de cómo se encara el problema de infraestructura escolar, que tiene que ser a partir de cuadrillas, donde se contrate mano de obra y trabajadoras y trabajadores desocupados del distrito, bajo convenio y con cuadrillas que dirija el Estado, que controle que entonces los materiales sean los que realmente se tienen que usar, que controle que no haya, que no pueda haber sobreprecios porque va a salir efectivamente lo que cueste, que esté bajo control de comisiones de docentes, de padres, de que la obra se está haciendo bien en función de lo que se necesita. Bueno, todo eso permitiría hacer que lo que se invierta realmente tenga una durabilidad y vaya donde tiene que ir, y no al bolsillo de las mismas empresas que conocemos que son las que circulan año tras año, gestión tras gestión, siempre son las mismas, y son las mismas que hacen el desastre que ya conocemos. Entonces hemos ido a hacer planteos muy concretos de salida a esta situación para empezar a trabajar y que esto se resuelva. Sabemos que no es automático, no es mágico, pero bueno, tampoco podemos seguir permitiendo que sean las cosas una vez que ya se metió a los alumnos y a los docentes adentro, porque hace 2 días, el martes pasado, estalló una escuela en Neuquén, la escuela 144, explotó igual que explotó la escuela 49 de Moreno. Fallecieron 2 trabajabadores y una maestra está en un estado gravísimo. ¿Por qué? Porque se hacen la revisión de la calefacción cuando ya empezaron las clases con los alumnos adentro. O sea, 2 horas que se habían ido los chicos. Si no, hubiera sido un drama. Sí, tal cual. Estamos hablando con Romina del Pla, ¿sí? Del Partido Obrero, docente, exdiputada. Bueno, Romina, diste una síntesis clarísima de la situación de la educación, creo yo, no solo en Provincia de Buenos Aires, creo que el problema es de todo el país, quizá de toda la región, y lleva décadas, ¿no? Sí, por supuesto que lleva décadas, por eso, y tiene un carácter nacional. Y esto que vos decís me da pie para comentarte que justamente desde un agrupamiento que estamos haciendo, una coordinación de sindicatos provinciales, de seccionales, de país que estamos, digamos que somos las seccionales y los sindicatos llamados combativos, vamos a hacer una jornada nacional el día 7 de un frazadazo nacional, justamente para poner en evidencia que la situación de la calefacción, de la infraestructura, de estos déficits en este momento en el que se quiere avanzar en una presencialidad
que Sí. no tiene condiciones. Vemos todos que están, la situación de los contagios no amaina, y la cantidad de fallecidos tampoco. Entonces, la circulación del virus sigue lo más campante, y digamos, imponer una presencialidad significa que esto se va a agudizar. Entonces, bueno, vamos a hacer el miércoles 7 un frazadazo nacional, que acá en la zona del AMBA va a tener su expresión en una caravana que vamos a hacer desde Congreso a Casa de la Provincia de Buenos Aires y después a Palacio Pisurno, poniendo estos temas en el centro de la escena, y que va a tener expresiones en un montón de provincias. Hasta el Palacio Pisurno. Te presento, bueno, acá Julián Francil, que es mi compañero de mesa, te quiere hablar, Romina. ¿Qué tal, Romina? Buenas noches. Acá Julián. Bueno, hablando de manifestaciones, hablando de expresiones, a 6 meses ya, para tocar una temática más vinculada al género. Sabemos que la izquierda, en particular el POLFID, en su totalidad, es pionera, vanguardia en Argentina por la lucha de las distintas diversidades de género, como también la cuestión de la mujer. Y a 6 meses de ya aprobada la legalización del aborto, en contexto latinoamericano podemos hablar de que creo que hace poquito el tercer estado, un estado mexicano que es el tercero, que lo legalizó. Estoy viendo o estamos viendo también un poco, porque no es para ser oído sordo, de que ya hay como 32 demandas que no prosperaron, pero que se están iniciando en contra de la legalización. ¿Cuáles son los pasos a seguir de la izquierda? ¿Se está hablando de esto? ¿Se sobreestima, crees? ¿O hay que poner un poco en foco esta cuestión para no perder la conquista? Bueno, mirá, el primer tema en el que estamos muy alertas es en la aplicación real de esta ley en todo el país. Entonces estamos justamente siguiendo en cada provincia donde hay obstáculos, donde se impide la realización de la práctica, donde no se garantiza, y también siguiendo esta seguidilla de denuncias, de amparos que han hecho distintos sectores clericales y protectores del aborto clandestino, lógicamente, y en ese sentido, bueno, manteniendo el estado de movilización y de organización. Creo que es lo primero que hay que plantear. Pero lo segundo es que para contrarrestar esa acción de los sectores clericales, los que quieren proteger el enorme negocio que empiezan a perder, los que quieren seguir con sus prácticas oscurantistas, hay que reforzar mucho el reclamo de una aplicación real de la ESI en todas las escuelas y en todo el país. Y esto nos parece fundamental porque justamente de la mano de la educación sexual integral es que tenemos que poder también erradicar muchos elementos de formación, porque no son justamente elementos formadores que se dan en distintas provincias y en instituciones donde justamente la ley que está vigente y que reclamamos su modificación, la modificación del artículo 5, permite que, bueno, se aplique o no se aplique directamente los contenidos de esta ley. Entonces nos parece que es clave acompañarlo con este reclamo y, por supuesto, con el tema de la separación de la Iglesia del Estado, porque en definitiva todos estos sectores, ¿quién los financia? Los terminan financiando todas estas usinas de oscurantismo que en muchísimos casos terminan siendo financiados con fondos estatales, claro, lo cual significa un contrasentido enorme, pero cuando estamos reclamando la separación de la Iglesia del Estado, lo estamos haciendo justamente para poner en evidencia que el mismo Estado que dice proteger los derechos de las mujeres y las diversidades termina financiando a los sectores del oscurantismo más rancio, ¿no? Entonces, creo que esto también hay que ponerlo en evidencia, y no hay que en ningún caso bajar los brazos ni decir ya está, sino que, claro, como vos bien decís, la conquista no es permanente, la conquista hay que seguirla defendiendo. Y hablando de conquistas que por lo menos, como bien decías, se gana por el lado de la legislación y queremos ver qué pasa en la práctica, te pido cortito tu opinión porque nos estamos quedando sin tiempo, pero me interesa y me parece que es muy interesante saberlo. ¿Qué opinás de lo que va a ser la aplicación por la ley que se aprobó en el Senado por el cupo laboral trans hace pocos días? Bueno, mirá, por supuesto que hemos sido parte de todo el debate previo, porque justamente
esta ley de cupo travesti trans se discutió cuando yo estaba en la Cámara. Y lo que hemos insistido no solo es que es necesaria la aprobación, nosotros firmamos el dictamen de esta ley y hicimos sí un aporte de una disidencia parcial para que justamente tenga aplicación efectiva. Lo que importa una vez que se apruebe, que esperemos se apruebe, es que tenga una aplicación real. Porque ¿cuál es el problema que vemos? Hay muchas provincias e incluso municipios que tienen previamente aprobada ley de cupos travesti trans en la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, la ley Diana Zacayán. Pero no tienen aplicación real. Entonces, hay que aprobarlas y aplicarlas. Y aplicarlas, tal cual. Es lo más difícil. Bueno, Romina, me voy a quedar con ganas de la última pregunta, porque se nos acaba el programa. Te iba a preguntar cómo salía el país adelante, pero bueno, eso nos llevaría, creo que 2 horas más de programa. Así que me la voy a guardar. No va a faltar oportunidad que en poco tiempo nos volvamos a encontrar y podamos seguir charlando sobre tantos temas. Sí. Les agradezco, pero te puedo dar una frase. Sí. En el marco de esta crisis, desde el Partido Obrero estamos proponiendo la necesidad de un Congreso Nacional del Frente de Izquierda y de listas únicas del Frente de Izquierda para las próximas elecciones. Espectacular. Bueno, Romina, te agradecemos un montón. Fue un placer haberte tenido acá en Fiebre de Viernes y hasta la próxima. Éxitos y que siga usted ahí en la lucha, amiga. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo.